Esencia Universitaria, La Entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. 8 de la mañana con 35 minutos. Vamos a conversar con nuestra invitada. Ella es Sandra Segovia, directora del grupo ciudadano Cuidando Todos los Animales MX, a quien le agradecemos su tiempo, su apertura para con este medio. Sandra, muy buenos días. Es un gusto saludarte en esta mañana. Hola chicos, buenos días. El grupo al que yo represento se llama Todos Somos Animales. Muchas gracias por la acotación, Sandra. Y bueno, me parece que el tema del maltrato animal, el tema del cuidado y el respeto hacia los animales se encuentra presente en la reflexión ciudadana y política después de hechos tan lamentables como los que vimos hace algunas semanas en el Estado de México, en donde un sujeto, pues bueno, con un grado de crueldad máximo, arroja a un caso de aceite hirviendo a un perrito que se encontraba, por mala fortuna de él, en ese entorno. Y de nueva cuenta, pues bueno, la reflexión que hay en legislación en torno a evitar la crueldad en detrimento de los animales, Sandra. Pues mira, en materia legislativa, la verdad es que si bien no tenemos la mejor legislación del mundo, sí tenemos legislaciones avanzadas en este sentido. La World Animal Protection, que es una institución a nivel mundial, hace un comparativo de las legislaciones de todos los países y hace una evaluación de nuestra legislación y la coloca por encima de legislaciones como la de Canadá y la de España. El problema con nuestra legislación no es tanto las leyes, sino que no se aplican o que levantar una denuncia resulta prácticamente imposible, como fue lo que sucedió también en el caso de Benito, lo que sucede con muchos otros animales en el país. Entonces, no es un tema tanto de que haya que poner una legislación mucho más estricta, sino que empecemos por aplicar la legislación que tenemos y hacer que las instituciones que tenemos para aplicar este tipo de legislación funcionen como deben de ser, tengan el presupuesto que deben de tener, capacitar a los servidores públicos en las acciones que tienen que llevar a cabo, porque de lo contrario, pues vamos a seguir escribiendo poemas legislativos que no van a servir en la práctica de nada. Se continúa minimizando por parte de las autoridades este tipo de hechos, porque el Querétaro ha sido recurrente, salvo 2, 3 casos que se han hecho mediáticos y en donde ha actuado la autoridad por presión social. Fuera de esos, lo que nos comentan los activistas defensores de los animales es que cuando llegan a la autoridad, pues terminan por desestimar los casos o no hacer simplemente caso a las denuncias. Eso sucede en todo el país. Eso es justamente lo que te comento, prácticamente sucede en todos los estados del país, donde más allá del tipo de legislación que tengamos, tantito mejor, tantito peor, lo que sucede es que pues simplemente no se llevan a cabo, ¿no? Y no se implementan, no se sancionan, no se judicializan los casos. Y bueno, esto tiene que ver con que además no tenemos servidores públicos profesionalizados en el sentido de los derechos de los demás de los demás animales, y en eso también hay que evolucionar. No solamente hay que escribir mejores leyes, sino hay que capacitar y reeducar a nuestros funcionarios públicos para que puedan implementar de mejor manera esas legislaciones, y eso tampoco está sucediendo, no en todo el país y no con la velocidad con la que se requiere. Sandra, pero de forma adicional a la capacitación de los funcionarios, de forma adicional a legislaciones más rígidas para sancionar el maltrato a los animales, también tendríamos que reflexionar sobre el actuar del ciudadano. Es decir, ¿qué hacemos nosotros como ciudadanos, ciudadanas, habitantes de este planeta para evitar maltratar a los animales que están a nuestro alrededor? Y no solamente los que están a nuestro alrededor, sino en todos nuestros entornos. Fíjate que es muy interesante la pregunta que planteas, porque justamente revisábamos, bueno, el nivel de indignación que ha causado el caso de Benito, Scooby, este perro de Tecámaco, algunos que se han mediatizado últimamente, pero pues este tipo de violencia se ha estado normalizando en los últimos años. Tan es así que nadie reclama por los miles de perros que sufren una violencia similar en los centros de control canino de todo el país,
o los miles de animales que sufren este mismo tipo de violencia en las granjas industriales de todo el planeta. Entonces, tendríamos que hacer una reflexión mucho más profunda al respecto de cuál es nuestra relación con el resto de los seres que nos acompañan, seres que son reconocidos por nuestra legislación como sintientes igual que nosotros y que además muchos de ellos ya gozan de una protección constitucional a la que no le estamos dando mucho valor ni mucha importancia y en la práctica tampoco se está llevando a cabo. Entonces estamos normalizando muchas violencias y bueno, pues solamente casos como este, como el de Benito, que sale, ¿no?, de cualquier tipo de norma, pues nos escandalizan y nos llaman la atención, pero este tipo de cosas, amigos, pasan todos los días en cantidades muy importantes en todo el país y a nadie pareciera importarle mucho. Ahora, ¿qué se configura como un maltrato animal? Porque vemos muchos casos que quizá algunos podrían no considerar maltrato y que le hemos ido poco a poco señalando, como por ejemplo el dejar a un perrito en una azotea, en el sol, el tener otro tipo de actitudes como tenerlos encerrados en una jaula. ¿Qué es lo que configura la crueldad animal? ¿Cómo se podría definir esta crueldad animal? Todo aquello que le cause un sufrimiento prolongado e innecesario. Eso es el maltrato animal. El asunto es que depende muchísimo de quién es el evaluador de ese maltrato. En muchas ocasiones la autoridad necesita pruebas evidentes de que el maltrato existió. Yo qué sé, por ejemplo, si tú tienes a un perro encadenado todo el tiempo en una azotea, pero ese perro está bien alimentado, probablemente no haya ninguna secuela física de ese maltrato y el evaluador pues diga que no existe. ¿Me explico? Entonces es más fácil comprobar un maltrato cuando hay sangre, cuando hay golpes, cuando hay heridas físicas, que cuando no las hay. Pero el que no las haya no significa que el maltrato no exista, y en eso también algunas legislaciones ya han avanzado, ya han establecido mecanismos etológicos de evaluación para aquel tipo de maltrato que no es necesariamente físico, sino emocional. ¿Y qué hay, Sandra, en torno a la corrida de toros, los palenques con pelea de gallos, en donde hay legislaciones locales que aún se resisten justamente para catalogar este tipo, lo voy a poner entre comillas, de espectáculo como maltrato animal? Pues es algo que nosotros no acabamos de entender. Mira, por ejemplo, en la Ciudad de México hay un reconocimiento constitucional y una protección constitucional a los seres sintientes, a los demás animales, que no hace excepciones, ¿eh? Esta protección constitucional no hace excepción a ningún tipo de animal, pero la ley de protección a los animales sí hace excepción en el caso de las corridas de toros, y aun y cuando la Constitución es una ley suprema, bueno, pues las corridas de toros se siguen permitiendo en nuestro país en un gravísimo error o contradicción jurídica que nosotros no acabamos de entender. Y si revisamos el tema de las corridas de toros, bueno, hay contradicciones jurídicas por absolutamente todos lados, porque también estarían violentando leyes que tienen que ver con matanza de animales, normatividad federal que tiene que ver con matanza de animales, y parece que a nadie le importe que reglamentaciones tan importantes como constituciones y normatividades federales se violen absolutamente todo el tiempo. Y a esto nos referimos, y por eso es muy importante, amigos, cuando hablamos de animales, hacer el énfasis que la protección de los animales no solo tiene que ver con perros y gatos, sino con todos los animales, y que es tan grave maltratar un perro o un gato como maltratar cualquier otro tipo de animal, como en el caso de los toros, donde toros y caballos pues la pasan francamente muy mal ahí en las corridas de toros. También otras problemáticas como el tráfico de especies, por ejemplo, ha sido combatida de manera adecuada desde ese punto de vista. ¿Qué sucede en torno a todos estos temas? Bueno, pues mira, en el caso de la fauna silvestre hay claramente un rebase, ¿no? Las autoridades están rebasadas, la capacidad que tiene Profepa para hacer inspecciones de los recintos conocidos como los zoológicos o de los espacios físicos donde se encuentran los animales, pues la verdad es que es muy limitada. Desde luego, pues posibilidades de hacer otro tipo de inspecciones en otros lugares pues es mucho menor, y entonces pues es una institución que se la pasa bateando los problemas que van brincando conforme van apareciendo, y es muy lamentable porque sabemos que es
el tráfico de animales, pues es la tercera industria más poderosa después del narcotráfico y donde pues hay miles y miles y miles y miles de vidas en juego que se están perdiendo todo el tiempo y que eso es injusto ya per se por la cantidad de vidas que hay, pero también por el daño ambiental que esto representa. Y bueno, insisto, esto se ha normalizado tanto como todo lo demás. Y pareciera que las autoridades no lo toman en serio, ¿no? Empezando por el tema, desde luego, del tráfico, pero también de lo que pasa en los mismos zoológicos, ¿no? Que a la vista de todo el mundo estas instituciones pues tienen a los animales en condiciones terribles, ¿no? Sandra, se nos está terminando el tiempo. Quisiese cerrar con acotaciones a manera de conclusión por parte tuya. Y hay una pregunta por parte del auditorio de Presencia Universitaria donde te preguntan ¿qué es mejor, apoyar el rescate de animales o el rescate de menores de edad? Es lo que preguntan quienes nos ven y nos escuchan en esta mañana. Pues yo creo que cada quien tiene una vocación en su corazón y cada quien tiene que hacer lo que su vocación tenga. Mi vocación es la defensa de los derechos de los animales, pero estoy a favor de cualquier cosa que construya un mundo mejor para todos. Entonces, lo que cada quien crea que abona a construir un mundo mejor para todos es lo que cada quien tendría que hacer. No hay uno mejor que otro. Cualquier cosa que abone a construir un mundo mejor es bueno para todos. ¿Y alguna acotación final por parte tuya, mi estimada Sandra? Pues agradecerles desde luego por darle espacio a los demás animales aquí en su programa, agradecerles por la invitación y recordarles que la violencia y que el maltrato no es algo que debamos normalizar, que la violencia es algo de lo que nos debemos escandalizar y que no debemos tolerar y que no importa de qué especie sea la víctima de la violencia, es algo que tenemos que denunciar, que tenemos que combatir y acordarnos siempre, siempre, siempre que todos somos animales, ¿sí? También tú. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Sandra Segovia, de la organización Todos Somos Animales. Muchas gracias por tu tiempo y esperamos tenerte en una futura ocasión aquí mismo en Presencia Universitaria. Yo encantada, que así sea pronto. Muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos con más.